Entonces, bueno, para utilizar el método de variación de parámetros, que es lo que vamos a ver esta noche, básicamente es lo mismo que habíamos visto en ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes, ¿no? No homogéneas, solo que en estos casos pueden observar ustedes que la parte no homogénea, es decir, la función a la cual está igualada la ecuación diferencial, no tiene una función asumible, es decir, no es un polinomio, tampoco son exponenciales, o en algunos casos son combinaciones de dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente en estos casos? En estos casos, nosotros resolvemos con lo que es variación de parámetros, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de la solución homogénea, es decir, la primera solución que hallamos de y igual a C1, Y1 más constante 2 Y2, solución de la ecuación homogénea, ¿no? Cuando está igualado a cero. Justamente de ahí es donde sale eh, todo esto de acá, ¿no? El método de variación de parámetros, donde en realidad aquí la solución dada por este sistema, ¿no? Tendría más o menos esta forma, sería 1y1 más U2Y2, ¿no? Donde U' es este valor de acá y U'2 es ese otro valor, ¿no? Esta de aquí era la solución complementaria, que justamente la obtenemos de la parte homogénea. Esta vendría a ser la solución particular, ¿no? Y sub p. Entonces, la solución general no es más que la suma de estas dos, ¿no? Y es igual a y sub c más y sub p. Entonces, para estos casos vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el primero sería y dos veces prima más y igual a la secante de x, ¿no? Como les iba mencionando, cuando no podemos utilizar el método de sustitución utilizando una función asumida, es bastante útil el método de variación de parámetros, ¿no? Entonces, vamos a resolver esto de aquí, ¿no? Como primera parte, vamos a resolver la parte homogénea, es decir, igualamos todo a cero. Y por el método de sustitución vamos a obtener r cuadrado más 1 igual a cero. De acá las raíces van a ser r cuadrado igual a menos 1, por lo cual r vendría a ser más menos raíz de menos 1 y la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria. Entonces aquí tenemos nuestras raíces. La solución entonces que vamos a obtener de acá, es decir, y sub c es justamente constante 1 coseno de x más constante 2 seno de x. Y vamos a identificar para esta fórmula de acá y sub 1 y y sub 2. En este caso, y sub 1 sería el coseno de x y y sub 2 sería el seno de x. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Trabajamos lo siguiente.
¿no? Vamos a desarrollar la matriz de W, ¿no? En realidad es una determinante, ¿no? La determinante esta de aquí se escribe así. Y1 y su primera derivada, Y2 y también su primera derivada. ¿No? Recuerden que esto es la determinante de esos valores, de esa matriz en realidad. Entonces W va a ser de la siguiente forma. Sería coseno de X y seno de X, ¿no? Y sus respectivas derivadas. Aquí sería menos seno, aquí sería coseno de X. Tenemos más y tenemos menos, ¿ok? Entonces, vamos allá a la determinante. Para allá la determinante es multiplicar los extremos con una matriz de 2 por 2. Tendríamos coseno de X por coseno de X menos seno de X por menos seno de X. De esa forma, tendríamos el resultado de W, ¿no? Sería coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X. Que por identidad trigonométrica sabemos que eso es 1, ¿ok? Ya tenemos W. Necesitamos W1 y W2. En este caso, para W1 vendría a ser también la determinante y nos dice, reemplazamos en la primera columna con 0 y f de x, ¿no? En este caso f de x es secante de x, ¿no? 0 y secante de x. Que copiamos los mismos valores, era seno y coseno. Hallamos el valor de la determinante y esto sería menos secante de x por seno de x. Y 0 por coseno nos va a dar 0, ¿no? Ahí tenemos W1 para W2 de forma similar, solo que vamos a reemplazar aquí, ¿no? Coseno de x menos seno de x, 0 y secante de x. Tendríamos entonces coseno de x por secante de x. Bien, vamos a tratar de reducir este producto. En el caso de la secante, tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Se relacionan entre extremos y el seno es 1 sobre cosecante
En este caso, la secante sería 1 sobre coseno por seno de x. Acá sería coseno por secante, coseno de x por 1 sobre coseno de x. Se anula, ¿no? Se simplifica. 1. Y acá sería menos seno de x sobre coseno, ¿no? Que también es tangente, ¿no? Si no se acuerdan, esto siempre es así, ¿no? El seno es 1 sobre cosecante, el coseno es 1 sobre secante. Esas son las identidades trigonométricas, ¿no? De las funciones trigonométricas. Ok, entonces ya tengo W1, W2, tengo W. Puedo hallar U'1, U'2, hacer una integral y obtener U sub 1 y U sub 2, ¿no? Para obtener la solución particular. Entonces, tenemos U'1, que vendría a ser W1 sobre W. W es 1, así que no va a haber problema. Sería directamente W1. W1 es menos seno de X sobre coseno de X. De acá entonces yo puedo hallar la integral U1, que es una función de X también, vendría a ser la integral de menos seno de X sobre coseno de X de X. Y si no estamos mal, esto se puede reemplazar, ¿no? Sería con distintos métodos logaritmo natural de coseno de X. Bueno, vamos a hacer la sustitución primero para que se entienda mejor. Sería U es coseno de X. La derivada de U sería menos seno de X de X. Y aquí va a quedar du sobre U, ¿no? Exactamente igual. U1 va a ser entonces logaritmo natural de U, que volviendo a reemplazar, U1 sería logaritmo del coseno de X, ¿no? De ahí justamente sale todo este resultado, ¿no? Ya tengo U1. Entonces, solamente faltaría encontrar lo que es U2, ¿no? Sustitución. Vamos a aprovechar esta parte de acá. Sería U' sub 2 igual, en este caso, W sub 2 es 1, ¿no? 1 sobre 1 me va a dar 1. Recuerden que W también nos dio 1. Entonces aquí directamente, ¿no? U sub 2 sería la integral de X. Y U sub 2 es X, ¿no? Entonces ya tengo U sub 2 y U sub 1. U sub 1 acá y U sub 2. Y puedo escribir Y sub P, ¿no? Y sub P vendría a ser U1, que en este caso es logaritmo del coseno de X, por Y sub 1, que en este caso Y sub 1 es coseno,
más u sub 2 que es x por y sub 2, ¿no? De aquí salen de la solución de la ecuación homogénea, y sub 1 y y sub 2, ¿no? Aunque aquí abajo lo tengo escrito. ¿Qué sería seno de x? Entonces, para finalizar este ejercicio, lo que tendrían que ustedes colocar al final sería solución general y sumar ambas soluciones, ¿no? Tanto la homogénea, que se obtiene por el método de la sustitución, y las raíces, y le van a sumar la solución particular que hemos encontrado por variación de parámetros, ¿no? Esa sería entonces nuestra solución a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos secante, tenemos tangente, tenemos este que es con seno, tenemos secante y tangente. Fíjense ustedes que acá no son valores, o ya no sería una función de x, ¿no? Sería una función de tita. Y la variable independiente sería tita. Tenemos lo que es un coseno cuadrado, secante cuadrada, coseno hiperbólico, seno hiperbólico, ¿no? El procedimiento siempre va a ser el mismo. Lo que se hace es primero, antes que nada, tendría que ser el primer paso. Hay que hallar lo que es esta solución de aquí, ¿no? Solución complementaria. Y ya con esa solución complementaria nosotros vamos a trabajar aquí en la variación de parámetros, ¿no? Ok, entonces este es un ejemplo con una función trigonométrica, ¿no? Vamos a probar con esta de aquí, se ve interesante, la 9. La 9 dice lo siguiente, lo voy a mover acá. Ejercicio 9. Tenemos y dos veces prima menos 4 veces y igual a e elevado a 2x sobre x. Esa es nuestra ecuación diferencial. No utilizar una función asumida para este tipo de ecuaciones es bastante complicado. De hecho, no hay una que podamos usar. Entonces aquí la solución sería primero hallar la solución complementaria, que es igualando la ecuación diferencial a cero y encontrando sus soluciones, ¿no? Para ello vamos a reemplazar por un polinomio de donde el orden va a ser el exponente, ¿no? De cada uno de los elementos del polinomio. En este caso sería r cuadrado menos 4 igual a cero. De acá, r cuadrado sería igual a 4, r sería más menos la raíz de 4. Entonces aquí sale justamente, ¿no? De aplicar raíces. Tenemos dos soluciones, ¿no? Tendríamos que y sub c es constante 1
Raíz de 4 es un valor conocido, ¿no? Es 2. Un valor entero. Sería e elevado a 2x más c sub 2, la segunda raíz, menos 2x, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra solución complementaria. Como siguiente paso, entonces, vamos a utilizar lo que es la variación de parámetros, ¿no? Variación de parámetros. Para ello voy a utilizar las soluciones y sub 1 y y sub 2. En este caso, y sub 1 va a ser e elevado a 2x, está de aquí, y la segunda solución elevado, e elevado a menos 2x. Encontramos la primera determinante, en este caso la primera determinante es w, donde reemplazamos y1 aquí, en esta posición, 1, 1 de la matriz, y y2 para el siguiente elemento, ¿no? E elevado a menos 2x. Abajo de estas van a estar sus derivadas. En este caso sería e a la 2x, sería 2e a la 2x. Y en este caso de aquí sería menos 2e elevado a menos 2x. Igual, y hallamos esta determinante. Para hallar la determinante, sencillamente vamos a multiplicar en cruz e2x positivo más e2x por menos 2, menos 2x menos 2 menos 2x por e elevado. Aquí hay un error mío, el exponente es positivo, ¿no? Y e elevado a menos 2x. Haciendo las operaciones, entonces nos va a quedar lo siguiente. Más por menos 2, bases iguales. Los exponentes se tienen que sumar, ¿no? Sería 2x menos 2x menos 2e. Bases iguales, se suman los exponentes, sería 2x menos 2x, ¿no? Y esto de aquí va a dar 0, 0, e elevado a 0 es 1, e elevado a 0 es 1, ¿no? Tendríamos menos 2, que eso nos da un total de menos 4. Entonces aquí, voy a escribir abajo, w es igual a menos 4. Ya tenemos el valor de w. Ahora, lo siguiente que vamos a hallar serían w1. En este caso sería 0 y f de x. F de x es e a la 2x sobre x. Y aquí sería e menos 2x y menos 2 menos 2x. ¿Ok?
Simplemente reemplazado en la primera columna con 0 y con f de x. De forma similar sería para W2. W sub 2, vamos a reemplazar la segunda columna, ¿no? E2x, la primera solución, y 2E2x sería la primera derivada. Aquí abajo es f de x. Hallamos entonces el resultado de la determinante, ¿no? La determinante en este caso sería positivo, negativo, positivo, negativo. Sería menos E2x sobre x por E menos 2x. Haciendo operaciones, estos dos van a ver que se van a simplificar y nos va a quedar menos 1 sobre x. Y acá, obviamente el cero no lo estoy contando porque cero por cualquier valor va a dar cero, ¿no? Acá también sería E2x por E2x sobre x. Acá ya no se va a simplificar, vamos a tener bases iguales. La suma de sus exponentes va a ser 4x dividido entre x. Entonces ya tenemos W1 y W2. Continuando con el método de variación de parámetros, U' sub 1 o U sub 1' es W sub 1, en este caso menos 1 sobre x dividido entre W. Y W es menos 4. Haciendo operaciones, nos quedaría 1 sobre 4x. Entonces, aplicando una integral, nos va a quedar que U1 sería la integral de dx sobre 4x. En este caso, U1 vendría a ser un cuarto del logaritmo natural de x. Tenemos la primera solución, U sub 1. En el caso de U sub 2', este es igual a W sub 2, que es E4x sobre x menos 4. Y nos va a quedar E4x menos 4x. Entonces, U sub 2 vendrá a ser la integral de E4x sobre menos 4x por dx. Y acá tenemos una integral un poco eh, más interesante, ¿no? Podemos utilizar distintas soluciones. Vamos a probar el método de integral por partes, que es justamente la que estoy escribiendo aquí en la pantalla. ¿No? La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. En este caso, u debería ser una función
fácilmente integrable y en el caso de B, fácilmente derivable, ¿no? A ver, hagamos la sustitución. Si quieren, para que no se veas tanto así y se entienda más, voy a hacer una sustitución. Antes voy a decir que 4x va a ser u, ¿ya? Entonces, du sería 4 de x, ¿ok? Esto de aquí se transformaría en du sobre 4 es de x. Ya tengo las dos sustituciones. Y nos va a quedar más entendible incluso. E a la u, eh, ese menos lo voy a sacar afuera. Menos, y aquí du sobre 4. Ese 4 sacándolo afuera nos va a quedar menos un cuarto y esta integral de acá. Entonces acá esta integral es más entendible. Veamos, si utilizo, puedo usar t directamente acá para variar, e a la t, t y dt. Ya, ahora sí, u vendría a ser e a la t, du sería e a la t, y b en este caso tendría que ser, db sería dt sobre t, y b sería el logaritmo de t. Ya, otra vez nos va a quedar por partes. No, voy a escribirlo en la calculadora primero. Quiero ver si no es una integral infinita. Por si acaso, puede que quede en una integral infinita. Tenemos integral de e a la t. Voy a poner en pantalla. Y elevado a t sobre t y dt. Sí, es una integral infinita. Justo lo que teníamos en mente. Y t es una función infinita, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Es válido dejarlo como una integral infinita. Sí, sí es válido. Vamos a escribirlo hasta acá entonces. Sería directamente, hasta aquí sería. Ya. Sub 2 directamente sería menos integral de 4x sobre 4x de x. Vamos a anotar al lado que es una integral indefinida. Es decir, que es infinita. O directamente soy infinita. Entonces aquí y sub p sería un cuarto logaritmo de x
por E2X, que sería Y1. Y1 es E2X. Y acá sería menos integral de el 4X de X por E menos 2X. De esa forma. Entonces, Y directamente sería la suma de estas dos. Y sub C más toda esta de aquí, ¿no? Sobre Y sub P. Esto es más por menos, sería menos. Aquí también, ¿no? Más por menos, menos. Entonces, esta es nuestra solución general. Bien, veamos una más. Vamos a hacer. Vamos a hacer una con condición inicial. Por ejemplo, acá. En los problemas 19 al 22 dice, vamos a copiar alguno de esos problemas. Está sujeta a condiciones iniciales donde y sub 0 es 1 y y prima sub 0 es 0, ¿no? Vamos a hallar los valores de sus constantes. Entonces acá, utilizando variación de parámetros, vamos a tratar de encontrar todo eso, todo eso de ahí, ¿ya? Entonces 19 sería 4 veces y2' menos y igual a x, y e está elevado a x dividido entre 2. Entonces, la primera parte es encontrar la solución homogénea, lo igualamos a 0 para la solución. Esto es 4r cuadrado menos 1 igual a 0. 4r cuadrado es igual a 1. R cuadrado es igual a un cuarto. Y aquí r sería más menos, raíz de un cuarto es un medio. De acá entonces la solución y sub c sería c1 e a la x medios más c2 e menos x medios. Un medio y menos un medio. Ahora, para la variación de parámetros voy a utilizar esos resultados, ¿no? Variación de parámetros. Voy a utilizar y1 e elevado a x medios y y2 como e elevado a menos x medios. Bien, entonces vamos a hallar W
De este lado mejor. Sería Y1, Y'1, Y2, Y'2, ¿no? Y1 es E elevado a X medios y Y2 es elevado a menos X medios. Su derivada sería un medio E elevado a X medios y menos un medio E elevado a X medios negativo. Acá tendríamos entonces X medios por menos un medio, E menos X medios, menos un medio X medios por menos X medios, positivo y negativo. De todo eso nos va a quedar menos un medio y menos un medio, ¿no? ¿Cuánto suma eso? Suma menos uno. W es igual a menos uno. Ahora, por si acaso, cuando hablamos de f de x, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para yo seleccionar f de x, este coeficiente de aquí tendría que ser distinto, no tendría que ser distinto a uno. ¿Qué significa entonces? Que este 4 yo lo voy a dividir entre todos, me va a quedar de esta forma. Y ahora sí, este valor de acá recién sería nuestro valor que estamos buscando, ¿no? F de x sería x sobre 4 x medio. Siempre hay que tomar en cuenta eso de ahí. Entonces, W1 vendría a ser 0 f de x, que es x cuarto por e elevado a x medios. De este lado tendríamos e elevado a menos x medios, menos un medio de e elevado a menos x medios. Hallamos la determinante. Positivo, negativo, cruzadito, x cuarto, e x medios por e menos x medios. Se anulan estos dos. Y el otro da cero, ¿no? No pasa nada. Este menos, sí, este menos va por delante. Sería menos x sobre 4. Entonces ahí ya tengo W1. Para W2, en el caso de W2, el que se reemplaza sería la segunda columna, ¿no? Aquí se mantiene de esta forma, ¿no? X medios. Y sería cero, y aquí sería, eh, perdón, x cuartos elevado a x medio. Igual, positivo, negativo,
Multiplicamos cruzados, sería e x medios por x cuarto e x medio. Bases iguales, los exponentes se van a sumar y nos va a quedar x cuarto e a la x. Y ahí tenemos W2. Entonces, acá nos va a quedar lo siguiente. Tenemos u' de u sub 1, W1 sobre W, eso es lo que estaba revisando arriba, y W1 sobre W, y U'2 que es W2 sobre W. Acá nos va a quedar menos X cuartos, W es menos 1. Haciendo la operación, tenemos que esto es igual a X cuartos. Entonces, U1 sería la integral de X cuarto de X y U sub 1 sería X cuadrado sobre 2 por 4 sería sobre 8. De este lado, U' sub 2 sería W2 sobre W, X cuartos E a la X sobre menos 1. Entonces, U sub 2 sería la integral de X E a la X menos 4. Si sacamos ese valor constante afuera, sería menos un cuarto de X E a la X. Y ahora sí, esta sí es una integral que podemos resolver, ¿no? Sería entonces u sub 2 menos un cuarto. U sería X, de U sería de X, de B sería EX de X y B sería E a la X, ¿no? Entonces, integral de U de B es igual a U por B menos B de U. Integral de B de U. Entonces acá sería multiplicar estos dos, sería X E a la X menos integral de E a la X de X. Entonces U sub 2 sería menos un cuarto X E a la X menos E a la X. ¿No? De ahí justamente sale el resultado. Tenemos entonces que U sub 2 sería igual a menos E a la X sobre 4 por X menos 1. ¿No? Factorizando un poco. Ahí tenemos U sub 2. Ahora, Y sub P vendría a ser X cuadrado sobre 8 por Y sub 1. Y sub 1 es X medios. Más U sub 2, en este caso U sub 2 es menos E elevado a X sobre 4, X menos 1 por Y sub 2. Y sub 2 es E menos X medios. Si hacemos algunas operaciones acá, vamos a tener Y sub P X cuadrado sobre 8 X medios
más 1 menos x sobre 4 elevado a, las bases son iguales, los exponentes se van a sumar a x medio, ¿no? Y si agrupamos todo eso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar y sub p, todo entre 8 sería x cuadrado menos 2x más 2. Y multiplica a e elevado a x medio. Esa es la solución que hemos encontrado. Solución particular. ¿Ok? Entonces, la solución general, lo voy a escribir acá abajo, no es nada más que la suma de la solución complementaria y sub c más la solución particular, que es esta de aquí. Tenemos entonces nuestra solución general. Ahora, previo a eso decía que y sub 0, y cuando x vale 0 vale 1, y de 0 es 1. Hay que hallar las constantes. Y de 0 igual a 1. Y y' de 0 igual a 0. Entonces, vamos a sustituir primero aquí, ¿no? Y de 0 igual a 1. Voy reemplazando, y vale 1, x vale 0. 1 es igual a C1 e elevado a 0 más C2 e elevado a 0 más de acá nos va a quedar 0 al cuadrado menos 0 y 2 octavos. Y e a la 0. De aquí, C1 más C2 vendría a ser 1 menos 2 octavos. C1 más C2 sería 6 octavos. Primera ecuación. Necesitamos la derivada. Entonces, y' va a ser un medio C1 e x sobre 2 más, como es negativo, sería menos un medio C2 e menos x sobre 2. Y acá es derivada de la primera más la derivada de todo esto sería 2x menos 2 sobre 8 por la segunda sin derivar sería x así, más la primera sin derivar sobre 8 por un medio, la segunda derivada, ¿no? Sería de esa forma. Entonces,
Esto sería así. y' de cero igual a cero. Reemplazo. En este caso y' vale, perdón, x vale cero y y' vale cero también, ¿no? Cero es igual. Vamos reemplazando. Donde haya x, reemplazo por cero. Un medio de c1 a la cero menos un medio de c2 a la cero más, esto se va a anular, cero sería menos 2 octavos a la cero. Aquí esto es cero, sería 2 octavos, 8 por 2 16, ¿no? 2 sobre 16 a la cero. Haciendo todas las operaciones acá, nos va a quedar lo siguiente, sería un medio de C1 menos un medio de C2 acá. 2 sobre 16, sí, 2 sobre 16 menos 2 sobre 8. 2 sobre 16 menos 2 sobre 8. Entonces, esto de acá lo voy a multiplicar todo por 2. Esto igual. 0, C1 menos C2 más 2 octavos menos 2 cuartos. Entonces aquí C1 menos C2 es igual a 2 cuartos menos 2 octavos. Haciendo esa operación, C1 menos C2 nos va a quedar 2 cuartos son 4 octavos, sería 2 octavos. Por 2, ¿no? Y se soluciona eso de ahí. Entonces teníamos las dos ecuaciones. C1 más C2, ¿cuánto daba? 6 octavos. C1 menos C2 igual a 2 octavos. Entonces los sumo, sería 2C1, estos dos se anulan, y 6 octavos más 2 octavos sería 1 o 8 octavos, que es lo mismo, por lo cual C1 es igual a un medio. Entonces, si C1 es un medio más C2 es igual a 6 octavos, C2 sería 6 octavos menos un medio. De aquí C2 va a ser 6 octavos menos 4 octavos, ¿no? Multiplicando por 4 y 4. Esto es 1, ¿no? Así que no afecta en nada ese número. De aquí C2 sería 6 octavos, 2 octavos, que es un cuarto. C2 entonces es un cuarto. Entonces ya la solución general con las constantes que hemos encontrado sería una solución totalmente particular, ¿no? Sería C1 es un medio y C2 es un cuarto. Y esta es mi solución.
Y de cero igual a uno y y' de cero igual a cero. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si el caso de tres soluciones? Es decir, que la solución complementaria sea C1, Y1, C2, Y2, C3 y Y3. Cuando tenemos este tipo de solución, justamente la Y sub P que vamos a encontrar sería con estos valores U1, U2, U3. Entonces Y sub P sería U1 por Y1, donde U' es W1 sobre W, U2 por Y2 y U3 por Y3. ¿No? En este caso son tres soluciones. Obviamente aquí esta determinante es de una matriz de 3 por 3, ¿no? Y ya aquí, obviamente, hallar esa matriz es distinto, ¿no? En álgebra lineal se aprende lo que es el método de hallar las determinantes, ¿no? Y directamente se siguen los mismos pasos, se halla W, W1, 2, 3, y la solución general vendría a ser la suma de Y sub C más Y sub P, ¿no? Esa es la generalización para 3. En raros casos aparece en el examen que sea de 3, generalmente más aparecen de 2 por cuestión de tiempo, ¿ya? Bien, entonces esto era lo que queríamos repasar en esta clase.